Muy buenas noches. Los saludamos desde el Geoparque Mundial de la UNESCO, Comarca Minera, en el estado de Hidalgo, México. Pues nada, estamos muy contentos en el Geoparque con este noveno aniversario que cumplimos el 5 de mayo, 9 años de ser un Geoparque Mundial, y celebramos este sábado Real del Monte con la tercera Expo Geoparque. ¿Qué es Expo Geoparque? Es una feria de geoproductores de los 9 municipios que integran el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera, que está integrado por 9 municipios, que son Pachuca de Soto, Real del Monte, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma, Omitlán, Huasca de Ocampo, Atotonilco el Grande, Epazoyucan y Singilucan. Y geoproductores de todos estos municipios estuvieron con nosotros mostrando la riqueza cultural de este territorio. Recuerden que pues esta Expo Geoparque se estará realizando 2 veces al año. El año pasado fue nuestra primera expo en Omitlán de Juárez, después nos fuimos a Mineral del Chico y esta vez fue en Real del Monte, y ya en breve les estaremos comentando en dónde será la próxima Expo Geoparque. Eh, pues bueno, como cada martes, les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual permanente de Guardianes del Geoparque. Saludamos con mucho cariño a los guardianes del Geoparque de Mineral del Chico, de Huasca de Ocampo, de Omitlán de Juárez y de Singilucan. También saludo también saludo a los geoproductores que también se unen a este seminario virtual permanente de cada martes. Y pues bueno, como ustedes saben, este seminario está hecho para conversar, para reflexionar acerca de los temas que interesan a este territorio. Y hoy tenemos una plática muy especial. Tenemos invitado a un querido amigo, a Sandro Cánovas, y él nos va a hablar de la arquitectura tradicional con adobes. Yo creo que en un momento en el que creo que es muy necesario, ¿no? El cómo habitamos el territorio, cómo este manera de habitar nuestro territorio nos hace ser sustentables o no sustentables, ¿no? Entonces, ¿cómo habitamos este territorio sin hacerle tanto daño? Entonces, hablar de bioconstrucción, pues es hablar también de muchos técnicas tradicionales, de los saberes tradicionales, de renovar nuevamente estos espacios con, con esas enseñanzas que nos dejaron nuestros abuelos, pero que pues bueno, el paso de la modernidad nos ha ido llevando a tener nuevas técnicas de construcción, pero también estas técnicas de construcción pues no son del todo amigables con el entorno. Hace rato platicábamos que las casas de adobe tienen una particularidad, son unas casas térmicas, que en temporadas de frío pues son muy calientitas y en temporadas de calor son muy frescas. Entonces, pues, ¿qué pasa con las nuevas construcciones, no? Ahora el block, que son casas muy, muy frías en tiempos de frío y en tiempos de calor, pues, pues también, ¿no? Se vuelve casi difícil estar dentro de la casa. Entonces, pues hoy nos acompaña Sandro Cánovas, y voy a leer algo de él para conocer un poquito más de cómo él se fue relacionando con el tema de los adobes, de la construcción. Pues bueno, Sandro Cánovas es un ladrillero con doble nacionalidad de tercera generación, convertido en adobero. Creado en la Ciudad de México, emigró a Oregón en 1995 y comenzó a trabajar con técnicas de construcción basadas en la tierra. Inicialmente aprendió construcción con pacas de paja y cob, pero finalmente volvió a su herencia familiar y cultural del adobe. Después de pasar 19 años como pescador en el mar de Bering, en Alaska,
estableció su hogar en el sur del condado de Presidio, Texas. Es un ciudadano de las zonas fronterizas y ahí hace proyectos de adobe en Ojinaga, Marfa, Terlingua, Presidio y otras partes de México y Texas, Nuevo México y Arizona. En el 2011 formó parte de la última generación de estudiantes que obtuvieron una certificación en construcción con adobe de Northern New Mexico College en El Rito, Nuevo México, el último año en que se ofreció este programa. Fue aprendiz con Adobe Alliance durante 11 años, con la defensora del Adobe Simón Swan, aprendiendo construcción de bóvedas de la maestra bovedera y adobera Jesucita Jiménez, de Tierras Nuevas, Chihuahua. Desde el 2017 ha sido un opositor vocal del impuesto especial sobre la propiedad de Adobe, impuesto por el Distrito del Condado de Presidio a las casas tradicionales de adobe. Y bueno, pues dice Sandro que cuando no anda armando panchos en Marfa, Texas, se le puede encontrar recorriendo el desierto del norte de Chihuahua, fomentando sus relaciones con maestros vinateros de las diferentes regiones productoras de sotol. Híjole, Sandro, hoy sí vamos a aprender muchísimo. Me llamó mucho la atención esto del impuesto a las casas tradicionales de adobe. Creo que no me lo hubiera imaginado, pero bueno, yo creo que nos vas a abordar en algún momento dentro de la plática. Entonces, pues bienvenido. Déjame ver, ya tienes la... Ya, ya. Ok, ya la tiene Fer. Ahorita, ¿Ya la tienen abierta? ya, ahorita la va a transmitir Fer. Ujú. Y Me pues gusta. quiero, Gracias. Perdón. Quiero platicarte antes de iniciar, Sandro, que ahorita en la pantalla estás viendo pues aquí muchos nombres que es la gente que colabora con el Geoparque. Son pues voluntarios, gente del territorio también, que está trabajando en temas de sustentabilidad o que también está migrando, ¿no? Prácticas que hemos aprendido, que pensamos que estaban bien, pero en realidad no, entonces tenemos que ir desaprendiendo algunas prácticas y pues lo que estamos aquí porque amamos este territorio y queremos mantenerlo en las mejores condiciones posibles para las siguientes generaciones. Entonces, pues bueno, dentro de este Zoom estarás conversando con Guardianes del Geoparque y pues bueno, también está abierto a Facebook Live, entonces tenemos en el otro lado, ya en transmisión en vivo, a gente de todo el territorio. Entonces, Sandro, bienvenido y ya está este espacio. Gracias. Ay, muchísimas gracias. De verdad me da muchísima emoción y hasta un poco de ñáñaras, ¿no? Ponernos a platicar de cosas tan importantes y tan profundas que tienen un arraigo tan importante en diferentes territorios y que a la vez están desapareciendo tan rápidamente, ¿no? Algo que se ha mantenido por siglos, ¿no? Si vamos a hablar un poco del adobe, porque hay tanto que hablar de la construcción con tierra, ¿no? Porque, pues, construcción con tierra en el norte de México, donde yo resido, donde se desarrolla mi vida en ese paisaje cultural, es el adobe. Pero si hacemos un recorrido por el país, pues hay muchas diferentes expresiones de la arquitectura vernácula que ha utilizado la tierra. Entonces, la verdad me da muchísimo gusto, le estoy agradecidísimo. Es un honor también escuchar que está aquí presentes gente que trabaja en el geoparque. Yo he tenido la suerte de visitar los dos geoparques que hay en la República Mexicana. Hace muchos años visité el de Oaxaca y yo creo que fue más o menos hace un año cuando ustedes me hicieron la invitación a la fiesta que tuvieron en una de las poblaciones ahí en el Geoparque en Hidalgo. Y la verdad yo venía echando ojos desde que llegué a Pachuca para viajar al Geoparque,
de ver cómo era la construcción con tierra y buscando los adobes. Me fue fácil ubicarlos, ubicar un adobero en Huasca, la entrada del pueblo, y eso me intrigó mucho, ¿no? En la plática que tuve con ustedes en la Ciudad de México, el intercambio de comunicaciones con Raúl después, el libro que me regaló y el proyecto que íbamos a hacer de Adobe en Huasca. Entonces, todo se va conectando poquito a poquito. Y yo lo que les quería platicar un poco es cómo ha sido mi historia personal, ¿no? Familiar, porque eso también, mi historia personal tiene que ver con la historia de ladrilleros de mi bisabuelo y mi abuelo, y cómo se perdió toda esa construcción por una generación con mi mamá, aquí en la Ciudad de México, y mi vida de migrante a Estados Unidos me volvió a conectar con la arquitectura de tierra. Y así fue como se fue dando paulatinamente. Yo trabajaba en barcos en Alaska, que fue ahí donde me volví en activista ambiental. Y en un momento estaba yo en Oregon, mi madre me había venido a visitar y ella era mucho de leer las bibliotecas de la gente. Y me dijo de regreso en México, había un libro ahí que quiero que lo compres y me lo mandes. Y era un libro de construcción con pacas de paja, que en Nebraska es parte de la historia. Y lo leí y empecé a aprender con pacas de paja y con cob, la técnica de cob, que también en Oregon se creó un nicho en los 90 con un arquitecto renegado que quería trabajar con la tierra, porque en el país de Gales es la arquitectura vernácula. Y así me empecé a meter en asuntos de la permacultura y las construcciones, las bioconstrucciones, y eso también me, me trae una sonrisa en la cara, porque, por ejemplo, el sábado pasado que estuve en Juárez para un conversatorio con unos amigos que están trabajando la tierra, empezaba a escuchar estos nuevos términos contemporáneos de la arquitectura de tierra. Y yo me considero un poco purista en este sentido. Y me considero purista porque tuve la fortuna de aprender con viejitas y viejitos el oficio del adobe en Ojinaga, Chihuahua, que ahí fue donde me enamoré completamente del adobe. Y ver cómo todas estas generaciones de gente que creció siempre en ranchos, en pueblos, haciendo adobes, construyendo sus casitas de adobes, pisándolas con cal, pintándolas con cal, poquito a poquito se fueron muriendo. Y en la región de Ojinaga y Presidio, cuando llegué hace 20 años, me tocó ver cómo se morían poquito a poquito los viejitos adoberos. Los viejitos adoberos, porque todas las viejitas todavía queda ahí Jesucita Jiménez. Entonces, tuve la fortuna de aprender y se los comparto, ¿no? Porque eso, el verlos como esa generación de conocimiento se estaba perdiendo y aunque llegaba mucha gente joven a querer aprender del adobe, la gente local, por las dinámicas fronterizas, no lo, no lo, no lo valoraba. Y me lo estaba observando, ¿no? Cómo sucedía y empezaba yo como a querer crear alguna acción para que se pudiera preservar la tradición. Y me acerqué a las familias adoberas de Ojinaga, que en su momento había como 35 familias. Pero también pasó otra cosa, estaba sucediendo otra cosa en esos territorios fronterizos, que del lado tejano bajaban contratistas a comprar adobes. Allá los adobes se venden el precio se basa en el grosor.
no en el grosor de lo alto, sino en el grosor del lado. Allá se venden en 8 pesos, en 8 pulgadas, si son de 8 pulgadas, en 8 pesos, si son de 10 pulgadas, en 10, y si son de 12 pulgadas, se venden allá se maneja, como es frontera, se maneja por pulgada. Y se estaban dando en esos 3 pesos, 8, 10 y 12 pesos, y bajaban los contratistas a comprarlos en Ojinaga, los cruzaban en la frontera, porque puedes cruzar en las garitas, puedes cruzar los adobes sin pagar impuestos, que eso se me hace también muy especial. No puedes cruzar tierra, pero puedes cruzar el adobe, hecho así en la gavera, cuadrado, secado al sol. Y los contratistas cruzaban el adobe, lo cruzaban a Presidio o lo subían hasta Marfa, que está a 65 millas, y lo vendían 10 veces más caro. Entonces, esa fue la primera parte de la dinámica que vi muchísima injusticia y me empecé a involucrar con las familias, los tratamos de organizar, a los adoberos, los logramos organizar. Queríamos hacer una unión que se llamara Unión de Adoberos de la Junta de los Ríos, porque en esa región donde vivo, en la frontera, está el río Conchos y el río Bravo o el río Grande. Esa era una de las dinámicas que había: compra de adobe barato, se lo llevaban, lo vendían. Pero la más fuerte y la más importante, que fue lo que hizo que me llenara las manos con el trabajo de defender la tradición y el patrimonio cultural del adobe, y es algo que es único en el mundo, es que en el 2017, el, yo creo, ¿cómo se dice? El Appraisal District aquí en México se dice como el pedrial, el predial, la oficina que pone el predial. Se dio cuenta que los adobes, por la gentrificación en la región donde vivo, se estaban vendiendo por unas cantidades exorbitantes, y las leyes inmobiliarias en Texas no te requieren que tú reportes el precio actual de venta de una propiedad. Entonces, mucha gente se estaba aprovechando de esa laguna en la ley. Se estaban vendiendo los adobes que han estado por generaciones en las familias mexicanas y mexicoamericanas, por cantidades estratosféricas de dinero. Y en el momento que el condado, la parte que ve la cuestión de los prediales, de los impuestos de la propiedad, se dio cuenta que se estaban vendiendo las casas por muchísimo dinero, porque el pueblito donde vivo, que es un pueblito pequeñito de 2,000 personas, es muy famoso por la cuestión del arte. Eh, el condado se sintió que estaban perdiendo dinero, armaron un esquema ahí y les empezaron a poner poquito a poquito un impuesto a las casitas de adobe. Y eso, cuando lo platico yo con la gente, de que, porque generalmente cuando tú hablas de impuestos de la propiedad, tienen que ver generalmente la condición de un inmueble y la zona donde está. Nunca se habían hecho estos imposición de impuestos, porque aparte no se votó con los ciudadanos, con el City Council, y se les puso primero, le fueron subiendo año con año, pero las casas de adobe llegaron al 50 el impuesto llegó, y ahorita, bueno, cuando le estuvimos dando duro como en el 2018, lo lograron subir al 57%, y creo que ahorita está en el 62 o 63. Es casi, casi como el IEPS que le ponen al alcohol, ¿no? Como otra parte de mi vida tiene que ver con productores tradicionales de destilados chihuahuenses, lo comparo mucho. Y mucha gente me pregunta, ¿y por qué se sucedió eso, no? Eh, pues yo creo que todo este cabildeo, ¿no?, que ha hecho la industria cementera para hacerle creer a la gente que la construcción con tierra y el adobe no tienen valor,
¿no? Que es una construcción que tiene muchos estigmas que la relacionan con la pobreza, fue lo que ayudó mucho en ese territorio para que la gente se creyera la historia y en el momento de esta imposición de adobes, de los impuestos, no dijeran nada. Lo que nosotros hicimos es empezar a hacer una campaña. Bueno, primero empezamos a tratar de investigar, de aprender qué había pasado con todos los adoberos, todas las familias adoberas en la región. Y yo creo que es algo que de lo que ustedes pueden retomar nuestra experiencia. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que todo ese conocimiento de la construcción con tierra, de la construcción con adobe, está un poco dormido, como está en hibernación, porque mucha gente migró, porque lograron ir a Estados Unidos, ¿no? Cruzar la frontera en la región en la que estamos, y empiezan a tener toda esta relación con las casas de madera, que en Estados Unidos hay mucha arquitectura de ese tipo y la arquitectura de concreto. Pero cuando le rascamos un poquito abajo de la superficie, nos dimos cuenta que en todo el pueblo en el que estábamos y en el pueblo de abajo, toda la generación de 60 años para abajo habían crecido en casas de adobe. Y la decisión que tuvimos fue ir a la universidad del pueblo que seguía, ver en el archivo fotográfico qué nos podríamos encontrar con Adobe. Encontramos fotos de abuelos, de gente del pueblo de abajo, de Presidio, de Alpine y todo. Y con esas fotografías antiguas organizamos unos flyers, nos fuimos a darlos todos los domingos afuera de las iglesias, ¿no? Porque la comunidad mexicana y mexicoamericana, mucha parte de ella todavía mantiene la religión católica y era donde más se agrupaban. Les dábamos unos panfletos de información y en las juntas mensuales que había del Appraisal District, del predial, íbamos a hacer una petición de revaluación de las propiedades. Y lo que nos dimos cuenta es que los inspectores que estaban haciendo las evaluaciones de estas casas no tenían ni idea de lo que es la construcción con tierra. Entonces, armamos una pequeña campaña a eso. También le pedimos a un activista que se llama El Gran Om, que es el que, no sé si alguna vez han visto toda esta gráfica que, por ejemplo, tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZN, que tiene que ver mucha cosa con justicia social. Nos le acercamos al activista y le mencionamos le compartimos lo que estaba sucediendo, que teníamos la necesidad de transmitir esta problemática a población bilingüe, que lo queríamos hacer de ambos lados de la frontera, que queríamos concientizar también a las familias adoberas en Ojinaga que estaban siendo explotadas por los contratistas, pero también tratar de parar y de contener esta imposición de adobes, de impuestos a las casas de adobe. ¿Por qué nos preocupaba tanto? Porque pues empezábamos a ver desplazamientos, ¿no? Al haber este incremento tremendo de impuestos a la propiedad, pues muchas familias mexicanas y mexicoamericanas empezaron a vender sus propiedades y los nuevos dueños pues eran gente anglosajona, pudiente, entonces lo percibimos desde nuestro punto de vista como una imposición racista y también que no le daba la oportunidad a la permanencia de la arquitectura vernácula de la región. Porque si tú llegabas y le hacías cualquier arreglo a tu casa, que eso tiene que ver con la pérdida también de la tradición de los enjarres, de los reboques, de los repellos,
que bueno, hay varias palabras para describir los acabados finos con los que se protege y se embellece la arquitectura de tierra. Al tú tratar de hacer algo para embellecer o proteger tu adobe, que es una tradición que básicamente está perdida, llegaban y te subían los impuestos. Entonces, también si alguien quisiera construir algo nuevo en el condado con adobe, eh, pues estabas cayendo en ese lugar, en ese territorio donde inmediatamente ibas a pagar muchísimos impuestos. Pero también teníamos la situación que la gente con mucho, mucho dinero venía y construía casas con tapial, como el tapial se llama pisé en Francia, en Oaxaca, en la sierra también lo hacen, de hecho que hay dos estilos, y entonces veíamos como que esa desigualdad, ¿no? Porque esas casas hechas con recursos infinitos, con una técnica de tierra que no es de este territorio, no, no tienen que pagar los impuestos y por qué los... A ver, perdí un poquito la pantalla. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Sí, lo vemos. Sí. Perdón, es que de repente la pantalla se perdió. Entonces, eso fue básicamente las circunstancias que me obligaron a armar una campaña, pusimos los pósters, este activista, el gran hombre, que es músico y diseñador, gráfico y rapero, fue extremadamente generoso con nosotros, nos hizo 4 pósters, creo que le compartí 2 a Raúl, y eh, también tuve que buscar aliados, esa es la otra parte, ¿no? Tuve la fortuna que conocí a un amigo mío que se llama Miguel Mendías, que él es un chicano, artista, que él venía todos los veranos cuando era niño a pasar tiempo con su familia y se encuentra con la sorpresa de que una de las casitas de su bisabuelo estaba con este proceso de gentrificación. Muchas propiedades se estaban vendiendo que no habían pagado impuestos en mucho tiempo y eran casitas abandonadas de adobe. El condado se estaba apropiando de esas casas o de esos predios y los estaban vendiendo en subastas, ¿no? Entonces, muchas casitas viejas de adobe, lo que le estaba sucediendo, bueno, y iba en ese camino, es que se iban a demoler. Y hicimos una campaña exitosa, les dábamos asesoramiento a la gente para que contestaran el impuesto cada año. En mayo es cuando puedes hacer ese proceso porque se tienen que pagar en junio. Y hubo gente que, por ejemplo, la casita de mi amigo Miguel, que estaba evaluada en $38,000, creo. El condado le había subido con estos impuestos especiales como a casi $70,000. Entonces teníamos que ir a pelearnos en las oficinas y decirles esto que tú habías puesto en los documentos, que dice que es adobe, porque no sabes nada del adobe, y así fue un tira y afloja durante un par de años, pero mucha gente sí lograba que no pagaran el impuesto especial que se les estaba tratando de imponer. Y esa fue una parte yo creo, muy importante de llegar a contestar, a pelear los impuestos, donde yo creo que sí fallamos, fue que no logramos, y esto lo digo y lo reconozco, ¿no? Porque todo este esfuerzo fue o ha sido autogestivo. Y yo creo que lo que nos falló es poder, porque los impuestos siguen en el condado. Lo que ha hecho es que los valores de las propiedades han subido muchísimo. Y yo creo que la siguiente etapa sería ir a pelear esa imposición de estados con la parte fuerte del Estado federal
en Austin, Texas. Eh, ha sido toda una experiencia reconectar con muchas familias que estaban muy, muy contentas de ver cómo este material, al que nadie le prestaba atención, tenía una parte en su vida diaria. Lo que quiero decir es que es una parte tangible de todas estas familias. Y también nos sucedió algo que la galería de arte más importante que hay tres muy fuertes en el pueblito, invitó a un artista chicano que se llama Rafa Esparza. Se los súper recomiendo que exploren o que conozcan lo que hace Rafa. Él es un artista chicano queer del este de Los Ángeles que utiliza el adobe como medio. De hecho, ahorita en el Palacio de Bellas Artes hay una exposición de arte chicano y él es el que hizo les va a dar risa esto, hizo una versión del Millennium Falcon de Star Wars, enorme así, pero hecha con adobe y con glifos aztecas. Y entonces coincidió mucho eso. Yo creo que el hecho de que hubiera un artista que estaba trabajando el adobe, aunque hay conflictos, ¿no? Porque él venía de presentar el adobe en el Whitney Museum de Nueva York, y yo le llegué a decir, mira, aquí no es como en el Whitney, que tú llegas y dices, soy moreno y trabajo el adobe y todo el mundo se sorprende. Le dije, mira, aquí, si tú llegas y dices eso, la gente ha perdido el valor del adobe y la gente te va a decir, ¿y qué? Pero el problema es que la gente se está desplazando. Y así estuvimos 3, 4 años. Y ahorita lo que hacemos cuando hay posibilidad, hacemos talleres, workshops gratuitos en Marfa, Presidio y en Ojinaga. Y últimamente mi trabajo con el Adobe se ha enfocado esencialmente a hacer pequeñas restauraciones. Bueno, hacemos adobes, los vendemos. Ahorita regresando a casa tengo una orden como de 10,000 adobes para un cliente, que en realidad son como 40,000 para una barda perimetral. Pero yo les digo, el problema no es hacer esa cantidad, el problema es encontrar quien aguante esa clase de trabajo, porque el hacer adobes parece sencillo, pero es un oficio que tiene una demanda física tremenda. Y, y también el poder ofrecerle a la gente un sueldo digno, yo creo que es parte de mantener la tradición viva, ¿no? Porque si los promedios en esas zonas rurales, en México, en Estados Unidos, son muy bajos, y tiene que uno hacer o proyectar los trabajos para que ese buen sueldo esté integrado. Yo creo que también esa es parte de poder mantener, en mi experiencia, ¿no? Porque yo veo este resurgimiento de la arquitectura de tierra en México de una manera maravillosa. No sé si alguno de ustedes ha tenido contacto, han trabajado la tierra, ¿no? Porque en México hay zonas donde hay grupos de arquitectos súper talentosos. Yo conozco gente en Oaxaca que hace cosas increíbles. Esta semana pasada hay un grupo que organiza una conferencia que se llama el CIACOT, que tiene red de participantes en muchas partes de Latinoamérica. Y hace 1 o 2 semanas, por primera vez, el CIACOT se llevó a España y estuvieron haciendo murales con cal, estuvieron trabajando los adobes, también trabajaron bóvedas.
y yo la verdad se los comparto. Yo estoy impresionado cómo la construcción con tierra ha evolucionado, ¿no? De una manera contemporánea. Yo soy de la idea que nosotros como humanos, como especie humana, vamos a tener que, o vamos a volver a vivir en casas de tierra o de adobe, ¿no? El calentamiento global va a ser uno. Eh, También yo creo que la extracción de recursos naturales para materiales de construcción va a ser otro factor que nos va a orillar a volver a vivir en casas de tierra. Yo les quería preguntar una cosa. Desde mi pantalla, ahorita que estuvimos, les quería... ¿Cuánto tiempo tengo? Tu micrófono está apagado, Cami. Aún tienes 10, 15 minutos. Ok, permítanme encontrar en mi pantalla donde estamos con ustedes, porque no encuentro dentro de mi pantalla donde puedo ver lo de la presentación. De hecho, le iba a pedir a Raúl que se fueran a la tercera pantalla que está en la presentación, donde No, dice, les quiero mostrar algunas imágenes de los... ah, no sé si la está viendo, ya la estoy moviendo, pero no sé Sí, si es la la que está viendo. dice tierra gratis. Es la siguiente, Fer. Ok. No sé si sea esa. Es la cuarta pantalla, dice Free Dirt, Ajá, ya y la estamos abajo, viendo. ¿ahí la vieron? Ya, sí. Ok, perfecto. Sí. Esa se las quería mostrar porque esa fue la manera durante mucho rato en cómo lográbamos obtener el material para los proyectos. Em, Recuperamos arena, tierra de gente que no le da el valor que pienso que debe tener el material y nosotros lo utilizamos. Em, Ahorita el, hay la posibilidad, de hecho viajé de Ciudad Juárez para la Ciudad de México. Tengo una amiga que es una activista fregoncísima en El Paso y en Ciudad Juárez, y ella maneja albergues para mujeres migrantes. Y gracias a un nuevo amigo que tenemos y que creo que está unido a la plática de hoy, ellos tienen un proyecto que están iniciando que le llaman, la verdad no sé cuánto tiempo llevan, pero se llama el Cartel de la Tierra, y ellos han ido a robar, recuperar, y ahora hasta les regalan adobes. Entonces, es un material que yo me imagino que en las regiones, en los territorios, también ustedes pueden hacer lo mismo. La siguiente pantalla, eso es el mapa del condado donde yo me encuentro o donde vivo, que es frontera con Ojinaga. Es, si le pueden pasar a la siguiente foto, por favor. Sí, ya la estamos viendo. Esa iglesia, si lo ven, es una foto antigua en blanco y negro y es la iglesia de Ruidosa. En la parte de atrás ven que se notan dos torres y luego un techo de dos aguas. En la parte posterior de ese edificio que se construyó, creo que en 1840 y tantos, y esa foto se tomó cuando lo blanco es porque hubo nieve. Esa iglesia tiene el arco de adobe más grande que hay en el estado de Texas. Yo creo que en Nuevo México hay una iglesia que tenga un arco de tierra de esa dimensión. ¿Le pasamos a la siguiente? Ese, por ejemplo, es Fort Lytton. El siguiente edificio de adobe ese es un adobe que en mi experiencia son las
bardas de adobe más gruesas que he podido presenciar en mi vida. Ni con mis brazos extendidos hay regiones del edificio, del inmueble, que puedes abarcar con tus brazos las paredes. Y ese está manejado por el National Park Service. Es considerado patrimonio histórico. Está en el sur del condado, en el pueblito de Presidio. A ver, pasamos a la siguiente. Esa fotografía me la obsequió el Jot Foundation, que es una de las fundaciones de arte más importantes que hay en el pueblito donde yo vivo. Según los archivos, esa fotografía la tomaron en 1977. Eh, el proyecto que tengo que hacer cuando regrese, vamos a reponer adobes, reconstruir adobes de estos lotes como este de la foto. Y hace 2 años hicimos, creo que 2.900 adobes para reconstruir una parte de un compound que tiene colección de arte. Hicimos 2.900 adobes en 13 días. Entonces, sí podemos ir a las Olimpiadas. La siguiente foto. Como les comentaba, yo tuve la fortuna de aprender con adultas y adultos mayores, con viejitas y con viejitos. Y don Santos Chávez, de ahí de Ojinaga, él fue el primero, yo creo que con el que tuvo un acercamiento así profundo, humano. Una de las cosas que me encantaba de don Santos Chávez es que siempre estaba haciendo adobes, era una dulzura de hombre. Él trabajaba los adobes y siempre traía las camisas limpiecitas, súper planchadas. Y una de las cosas, me gustaba también que cuando llegué a exponerle la idea de que hiciéramos adobes, como en la foto de la derecha se ven estos adobes y los notan, son cortitos y tienen un ángulo. Esos adobes en Nuevo México se utilizan para construir hornos. Y cuando le expliqué que tenía la idea, la curiosidad de que experimentáramos con otros tipos de adobes, accedió y lo hicimos. Y cada uno de ellos tenía sus secretos. Y una de las cosas que me acuerdo que más siempre me decía que los adobes, que era mejor que los hiciéramos con caballo, con estiércol de caballo de carreras, porque acorde a su conocimiento, el caballo de carreras procesa mejor los alimentos en su estómago, le dan mejor alimento y sirve como permeabilizante para los adobes. Nos pasamos a la siguiente. Ellos son dos de los la adobera principal, la mera mera Jesucita Jiménez y no, don Efrén, que don Efrén ya falleció, pero si ven en la pared de atrás, pues llegaba gente de otros lugares, había un intercambio de conocimientos, de técnicas, porque en esas partes del norte los acabados de tierra no se hacen con tanto paja, ¿no? Son más tradicionales, esas técnicas son más con tanta paja, son del norte de Oregon. Le pasamos a la siguiente. La siguiente, ese señor que está sentado ahí, se llama don Enrique Madrid. Él o fue un activista en los años 70, 80, es un historiador chicano, indígena Lipan Apache. Él escribió unos documentos interesantísimos de sus investigaciones sobre la arquitectura de tierra en la región donde vivo antes de la llegada de los españoles. Por ahí los tengo, se los voy a compartir con Raúl. Vale la pena eh, darles una leída. Y tengo el cráneo en la mano, tengo un VHS antiguo. Es un documento que hizo en los 80, creo que en el 82. Viene con un manual. Es un documental que la verdad tengo muchísimas ganas de transferirlo a digital, que realizó el Instituto de las Culturas de San Antonio, creo que se llama. Y era un proyecto que hicieron la construcción de parte del museo en San Antonio, Texas, en un contexto urbano, pero viniendo con adoberos de la frontera para poder
recrear un edificio en la ciudad. La siguiente. Esta fotografía que está ahí es una de las fotografías que les conté al comienzo de cómo que recuperamos del archivo de la universidad. Creo que esa fotografía es de 1920, porque las otras que tenemos fueron de 1911. Nos pasamos a la siguiente. Esos son los flyers que hicimos para empezar la campaña contra los adobes. Era lo que les dábamos a la gente afuera de las iglesias. Les dábamos información de cuándo teníamos que acudir a las reuniones. Nos inventamos ahí el nombre de Marfa Alianza para el Adobe. Y esa fotografía, uno de los dos señores era el abuelo de un amigo mío. eh, el edificio que se ve grandote en la esquina derecha, esa es la universidad de South Ross University, y creo que la fotografía estaba fechada en 1908 o 1911. A ver, uno más. Este fue el póster que desarrollamos para empezar nuestra campaña. De hecho, se han hecho 3 películas sobre el trabajo que hicimos. Esta es la versión en inglés, lo hicimos en inglés y en español. Y lo que hacía yo es cuando los policías estaban dormidos en el pueblo, era como Bansky. Yo iba y tapizaba todo el pueblo en la noche. Ese es don Manuel Don Meño, uno de los adoberos de más edad que había cuando llegué a la región. En la fotografía del lado derecho fue mientras filmamos un documental en el 2016, y la fotografía de la izquierda fue cuando fui a platicar con él y a pedirle permiso que nos permitiera utilizar su retrato en el póster de la campaña. Y ese tipo de adobe que está él, tiene sus manos con esa línea ahí, es de un tipo de bóveda vernácula de Egipto que se utiliza para bóvedas nubianas, que es una técnica que aprendí. Ahorita les voy a mostrar una foto, ahí viene. Esta es la versión en español. En la siguiente, don Manuel, lo hicimos, tuvimos que ajustar ahí varias cosas con los colores, los imprimimos en Nezahualcóyotl, imprimimos 1000 de cada uno. Creo que ahí tenemos todavía unos poquitos, por si les interesa. Comúnmente regalamos estos pósters a la gente que está interesada en lo que hicimos con la campaña. ¿Nos podemos pasar a la siguiente? Esta foto es un negocio ahí en el pueblo donde vivo, que fue durante muchos años, vendían hamburguesas, y ahorita es una tienda de playeras, pero ahí les muestro cómo le dimos difusión a la pantalla, a la campaña. En todos estos edificios que son adobes, porque eso es lo que le pasa al adobe, lo recubren con cemento, poníamos los dos postes. Por todo el pueblo lo pusimos. Nos pasamos a la siguiente. Ahí están más fotografías de cómo decorábamos las casas. Este póster que dice ahí Adobes Política lo hicimos cuando filmamos un episodio con Anthony Bourdain. Sale esa pintura. De hecho, la hizo un amigo mío y me la regaló. Nos podemos pasar a la siguiente. Ese es el statement que hizo una señora con la que yo aprendí con Simón Swan. De hecho, lo tengo aquí en español. Lo voy a poner, ¿no? Y que dice en español: el adobe está destinado a ser objeto de debate político. Los códigos de construcción se corregirán legalmente en todo el suroeste de Estados Unidos y más allá. La construcción con adobe no recibe préstamos bancarios, debería recibirlos y los recibirá. El adobe se convertirá cada vez en un tema político a medida que el costo de los materiales de construcción aumente, aún más que en esta primera década del siglo XXI, a medida que se perciba la toxicidad de los materiales industriales, a medida que su costo de transporte aumente con el precio de los combustibles, a medida que se descubra el confort
climático y la salubridad de las paredes de adobe, más personas con presupuestos ajustados se sentirán atraídas por este material. Dormir, moverse, vivir en paredes de adobe es una solución a los crecientes riesgos de las emanaciones de campos electromagnéticos o de la liberación de gases tóxicos de las pinturas, alfombras y paredes de fibra. Sobre todo, el adobe es un placer al tacto y representa un enorme ahorro económico en comparación con cualquier otro material didáctico. Una de las señoras con las que yo aprendí, Simone Swan, y no puse una imagen de ella, cuando yo la conocí, ella y Jesucita fueron las dos que hicieron que me enamorara del Adobe. Ella tenía 80 años cuando yo la conocí y eso lo escribió como un ensayo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Este es como un cómic que salió en el periódico, en uno de los periódicos local, de cómo no se le presta. No, este es de Albuquerque, en 1980. Decía códigos de construcción. Y esto de la gentrificación rural, en el siguiente pantalla, lo queríamos nombrar porque generalmente estamos acostumbrados a hablar de la gentrificación en... Perdón, perdón. No. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? No te preocupes, avanza. Ok. En generalmente estamos acostumbrados a hablar de la gentrificación en un contexto urbano, ¿no? Pero en nuestra experiencia en esta parte de la frontera de Texas es algo único, ¿no? Que todo esto suceda en un contexto completamente rural, donde ni siquiera tenemos semáforos en nuestras casas, en nuestras calles, y se deciden apropiar también del material que ha pertenecido por generaciones a las comunidades que tienen más permanencia histórica. Entonces, lo menciono de nuevo, ¿no? Que la cultura, la amnesia cultural fue una de las cosas que yo creo que dieron raíz a todo eso, el deseo de la apropiación cultural y eh, estoy pensando cómo se dice vilificación en español, cómo todo este cabildeo de los materiales de construcción industrializados han tenido una narrativa para bajarle el valor a la construcción vernácula. ¿Cuál es la siguiente pantalla? Ese es uno de los adobes donde estuve viviendo por un tiempo. También de repente me entró una idea, una postura medio radical y hacer ocupas, ¿no? De llegar a habitar espacios que estaban abandonados, utilizarlos como espacios demostrativos y de hecho, ese adobito fue el que utilizamos cuando grabamos con Anthony Bourdain. Y si ven afuera, tengo como mi pequeña colección de herramientas y también de diferentes formas de adobes para que la gente conociera cómo se hacen los adobes. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí donde ven la maquinaria pesada y las paredes de adobe y la pedacería de adobe, pues eso era lo que nos estaba sucediendo. Y ahorita estamos trabajando, bueno, va a existir una colaboración con un colectivo en Ciudad Juárez, que ellos están recuperando pedacería de adobe y lo van a implementar en construcciones. Le pasamos al siguiente. Esa fotografía que ven ahí con este edificio como un rectángulo de concreto muy feo, así muy estéril, eso es lo que les acaba sucediendo a las casitas viejas de adobe. Entonces, también, si ven en la fotografía entre la casita con el techito de dos aguas, que comúnmente ese era la letrina, ahí teníamos, en ese lote,
nos dieron tiempo o permiso de guardar adobes y de hacer adobes por un tiempo. Y perdieron interés pues, lo convirtieron ¿cómo se llama? En un cuadrado rectángulo de concreto. La siguiente imagen es del tipo de arte que es muy famoso en el territorio donde yo vivo, de Donald Judd, y es lo que le atrae a la gente. Entonces, tratar de ir en contracorriente y decirle a los visitantes que realmente el Adobe tenía una presencia cultural y un valor de diferente manera, fue también como una de las partes que más nos motivó a estar haciendo la campaña para proteger la arquitectura de tierra. La siguiente, esos son los talleres que hacíamos, que estuvimos haciendo. Ahorita estamos en una pauta desde hace como un año y medio, porque estoy muy involucrado con cuestiones del Sotol en Chihuahua. Eh, Esa casita que ven ustedes en la imagen era la casita donde vivía uno de los adoberos en Ojinaga, Víctor, eh, sin baño, ¿no? Sin drenaje, y en el terreno de enfrente era donde hacían los adobes. Su papá hizo adobes ahí como por 47 años, hasta bajaban de Nuevo México a comprarle. Y la siguiente imagen era cuando eso sucedió cuando en el 2017-18 se me ocurrió la idea de empezar a invitar amigos arquitectos o o arquitectas también, arquitectas y arquitectos, especialmente que trabajaran la tierra, y hacíamos pequeñas cápsulas radiofónicas. Yo les sugiero utilizar el radio porque, y los invito, fue algo padrísimo lo que sucedió después de hacer eso, porque en las zonas rurales todavía se utiliza el radio como medio de comunicación. Ahí se entera uno de todo, de los chismes. Y, por ejemplo, ese arquitecto que ustedes ven ahí, Jorge de la O, que de hecho va a venir a México el junio, él es de Ciudad Juárez, él vive en el País Vasco en España, y lo acaban de mencionar hace un par de días, incluir en la red de constructores artesanales del país. Entonces, se me hace muy especial que todo este conocimiento que él llevó de varias partes de México con el adobe, ahora, y también él hace especialista en acabados de cal. La siguiente imagen, ese es mi bisabuelo del lado izquierdo y mi abuelo, y los puse ahí porque la tradición del ladrillo la traigo, mi amor a la construcción con tierra, en parte por ellos. Y la siguiente. Ok. Y ese es un pensamiento de un amigo mío que es especialista, de hecho, él es asesor para las Naciones Unidas sobre patrimonio de construcción con tierra, arquitectura vernácula. Gracias. Y a ver, y ese es el final. Estoy tratando de ver si me puedo conectar, cómo les puedo mostrar un par de fotografías desde mi desktop. Igual, si quieres, mándaselas a Raúl. ¿Por el WhatsApp? Por el WhatsApp. Mira, te la mando. Porque sí quiero que vean cómo es la arquitectura de las bóvedas nubianas. Un segundo. Yo les tengo bueno, ¿tienen alguna pregunta? Porque yo sí les quisiera, me intrigó mucho el hecho de que están participando gente que trabaja con ustedes en el Geoparque, y me gustaría saber qué han implementado, que ustedes, qué piensan trabajar para preservar la arquitectura de tierra de sus pueblos. Hasta ahorita no hemos todavía trabajado justo la preservación a través del adobe, ¿no?
Los guardianes están ahorita como en un inventario, digamos, un catálogo de el patrimonio cultural y de las casonas, las casas emblemáticas hechas con adobe y otros materiales orgánicos. Recordemos que este es un territorio volcánico, entonces hay piedras realmente muy valiosas como la cantera de Tezuantla, que una piedra blanca, es la cantera con la que está construido el edificio de correos de la Ciudad de México, el reloj de Pachuca. Entonces, pues bueno, de acuerdo a las zonas, hay casas que están construidas con este material, con ladrillos o con adobe. Eh, Justo estaba pensando que, pues bueno, en México no hemos llegado todavía a esto de un impuesto, ¿no? Este, a lo que sí hemos llegado es que ha habido muchos cambios en la arquitectura de tierra tradicional a, al uso de materiales, por ejemplo, de cemento, ¿no? Que no son nada sustentables. Entonces, yo estaba ahorita reflexionando y viendo, digo, no, es que el adobe no lo podemos ver como algo del pasado, o sea, lo tenemos que ver como una posibilidad hacia el futuro, una nueva forma de construir, recuperando todos esos saberes del pasado, porque hablando precisamente, que mencionaste el tema del cambio climático, el cómo regula la temperatura y que nos hace sentir, pues, más cómodos, ¿no? O sea, o sea, en las noches, ahorita que hace tanto calor en el centro de México, pues no usas tanto ventilador, clima, aire acondicionado, sino que la misma casa de adobe se vuelve térmica, te regula el clima y Se pues bueno, hace autorregula. que también nuestra vida, nuestro entorno sea mucho más cómodo, ¿no? Y no estar pensando nada más en el calor todo el día, porque eso es algo que te distrae totalmente de las actividades que uno está desarrollando. Y justo en la comarca minera, tenemos, bueno, sí conociste a don Chucho Chávez, que es seguramente con quien platicaste, que trabaja todavía, teja, hace mucha teja para las casas. ¿Qué pasó en Huasca? Por ejemplo, las casas tradicionales que tenían teja de barro, este, pues entró un programa de pueblos mágicos y pues se cambió para hacer más bonito el pueblo, se cambió la teja tradicional por galvateja y pues la gente fue cambiando, fue migrando, dijeron, no, pues se ve más bonito la galvateja en rojo. ¿Y qué pasó con las alfarerías? Se fueron perdiendo. Tenemos registro de que pues a principios del siglo pasado, en 1900, pues había hasta 200 alfarerías en el primer cuadro del pueblo de Huasca. Ahorita, en este momento, quedan 24 alfarerías. Y dentro de esas alfarerías estamos trabajando directamente ahorita en una colonia, que es la colonia de La Palma. Ahí está el taller del alfarero, haciendo recorridos para niños del lugar, para que los niños conozcan y se involucren con la alfarería. Y pues bueno, sería una opción para los niños que van a la escuela, que estudian, pero que también conozcan los oficios tradicionales de sus pueblos y que pues también lo ocupen más adelante como una forma de realizar algunas otras actividades independientemente de su carrera profesional. Entonces, pues también este taller se hizo un recorrido geoturístico, ¿no? Para que la gente valorara todo lo relacionado con el barro, pues pensando en la alfarería como piezas de cocina, jarros, platos y todo esto, pues que la gente también valorara el costo de los jarros, ¿no? Porque detrás de un jarrito, pues hay 2 meses de trabajo por parte del alfarero, ¿no? Que es el ir a la mina, al banco de barro, por el barro, saber seleccionar cuál es la tierra, qué es arenilla, y cuál es barro, llevarlo a la alfarería, hacer todo este proceso de molido,
de limpiar la tierra, de humedecerla, de trabajarla para poder trabajar sus artículos, y el quemado, el horneado, ¿no? Que tienen que tener el horno a más de 1000 grados, que es todo un conocimiento del alfarero, y ya que hizo la pieza, pues hay que secarla, sacarla al sol y meterla otra vez a la sombra para que no se reseque, sacarla otra vez al sol, regresarla a la sombra y luego decorarla, y ahí lleva otra vez meterla al horno nuevamente para que se selle el diseño, y luego llevarlo a la venta, ¿no? Entonces, a veces para la gente pagar por un jarrito que le cuesta 35 pesos, pues es demasiado. ¿Y qué pasa con este recorrido geoturístico que estamos haciendo en el taller del alfarero? Que la gente ahí aprende a valorar un trabajo se puede llevar desde 20 días, 2 meses, porque también si hay lluvia, pues no se pueden secar las piezas. Ujú. Y pues bueno, eso es lo que estamos trabajando en la comarca. Nos has dado también una muy buena idea, gracias. Y también estás invitado a que vengas con nosotros a hacer este recorrido y hacer Perfecto. algún taller que también inspire a la población nuevamente a construir con adobes. Eh, Creo que la casa tradicional es necesaria, creo que algo bueno, por lo menos algo que tampoco estoy de acuerdo tanto con los programas tan turísticos, porque se hacen los programas, pero en realidad no se cuidan que se ejecuten realmente como es, ¿no? Entonces, pues sí, cuidar la arquitectura tradicional. Y, generalmente en los pueblos que tienen una marca turística, pues se cuida el primer perímetro, ¿no? El perímetro que está marcado, pero no se cuida lo demás. Entonces, pues también ya tenemos casas con ventanas de aluminio que rompen con el paisaje cultural del lugar, y y pues bueno, pues también tenemos gente que ha migrado a Estados Unidos, que manda dinero y que quieren hacer sus casas como los gringos, ¿no? Entonces, pues también eso viene y rompe el espacio arquitectónico, el paisaje cultural del lugar. Y pues yo creo que aquí faltaría un poquito de más sensibilización acerca del espacio, de cómo cuidar el entorno. Y bueno, creo que tenemos el derecho de construir nuestras casas como deseamos, pero quizá utilizando en elementos más sustentables y más amigables con el medio ambiente. Entonces, pues bueno, creo que la tierra, el barro, siempre van a ser los elementos que menos van a afectar dentro de todos los materiales de construcción, ¿no? Pensando en el cemento, que es altamente contaminante, y pues lo vemos, también tú lo mencionaste al principio, ¿no? El tener una casa de barro, de tierra, cómo nos leían si teníamos una casa de barro, ¿no? Como una persona o una familia que tiene escasos recursos. Pero en realidad, cuando uno entra a esas casas de barro, o sea, lo único que piensa es que esa persona o esas familias vivían realmente en la riqueza por la forma en cómo estaban viviendo en un entorno muy saludable. Sí, No sé. hay muchísimo trabajo que hacer con la arquitectura de tierra y yo creo que cada territorio tiene sus problemáticas, ¿no? Yo creo, yo les aplaudo mucho que parte de todo lo que ustedes están haciendo, volteen la mirada a ver esta parte, ¿no? Porque el, el abandono tiene repercusiones en las comunidades, yo creo muy profundas que a veces la gente no se da cuenta, pero yo creo que también el material es tan noble que nos permite hacer muchas cosas. De hecho, ahorita encontré dos fotografías que les quería compartir, estoy bien peleándome con mi computadora, de cómo logramos con los niños de Ojinaga que vinieran a ayudar. Hacíamos, traíamos los materiales y los niños se acercaban como
abejas a la miel, ¿no? Y ahorita un amigo mío que aprendió que nunca había trabajado el adobe, está haciendo lo mismo del lado tejano. Las escuelas primarias le llaman el Barrio Fest. Y en septiembre se hacen entretejen con las primarias locales, les llevan fotos, les llevan lodo, les llevan paja, los ponen así como en una explanada llegan los camiones con los niños, les enseñan a hacer adobes como también, porque es difícil organizar volúmenes grandes, llegan los niños, eh, mezclan el zoquete, los que siguen mezclan un poquito, hacen unos adobes y hacen construcciones pequeñas. Entonces, eh, no sé, me hace pensar cómo ustedes poquito a poquito van a ir integrándose en el tejido social donde se dan todas sus actividades. Para la construcción con adobe, ¿la tierra es tierra normal o tiene que tener también algún mineral o algo? Tiene que ser arcillosa, Ok. pero tienes que, no hay una fórmula, ¿no? No todas las tierras son iguales, puedes estar escarbando aquí y a los 20 metros la tierra es diferente. Te lo digo porque en la tierra, en la casita de adobe en la que yo vivo en Texas, el, el color entre los adobes, el zoquete es de color diferente y hablamos con uno de los señores de ahí y me dijeron que aquí hicieron los adobes, pero la tierra del zoquete la sacaron en el arroyo. Entonces, pero el común denominador para poder hacer un buen adobe es que tenga, eh, que sea tierra arcillosa. Hay gente que a veces le pone arena para que no se le quiebren. Yo personalmente nunca le he tenido ni me gusta la idea de ponerle arena. Pienso que mejor haga uno el esfuerzo y, y también, ¿no? Aquí en este punto, la tierra, la construcción con tierra es muy dialéctica. Solito te va diciendo, ¿no? Yo a veces me da mucho envidia de la buena, ¿no? Cuando veo todos estos cursos que hay disponibles ahora para educarse sobre cómo trabajar con estos materiales. eh, eh, Porque de la manera de la que yo aprendí fue pues haciendo en los pueblos y es como un conocimiento empírico que se va pasando, pero no hay una fórmula porque todas las arcillas son diferentes. Eso es. Y, y yo he visto acá en la comarca minera que se está construyendo con paja. Y ¿cuál es la diferencia entre la paja y el cob? Bueno, no, no, eso es lo que no sabía. Es que el cobre es monolítico, eh, Ah, ¿no? Ellos hacen el soquete, es una mezcla de soquete grueso, eh, más seco. Al cob sí se le pone arena, ¿no? Para que tenga esta textura media fuerte. Y con el cob vas esculpiendo. mm, Entonces, al final, el cob, que puedes hacer lo que tú quieras, como te dé tu, tu creatividad, pero al final es una escultura de toneladas, ¿no? Al contrario que con el adobe, haces los adobes de diferentes tamaños y con ese vas construyendo. También con los adobes no hay una medida estándar. Dependiendo en la región, en el pueblo en el que estés, es el tamaño del adobe. Una cosa así. Los adobes antiguos son adobes enormes. Yo el más grande que he visto en mi vida, en una comunidad adentro de la reserva de Cuicatlán, Tehuacán, San Antonio, creo que se llama Totonilco, el pueblo. Tengo fotos así en unas paredes y los adobes miden 23 pulgadas, así más afuera que mi hombro. Entonces, y muy delgaditos, ¿no? Pensando que eran adobes grandototes, los hacían como de 3 pulgadas. No hay una fórmula, tiene que ver con la arquitectura vernácula del lugar, el tamaño.
Y para ti, ¿qué ha sido más, o cuál es como la estructura más fuerte? Si es la paja o el adobe, o bueno, su durabilidad también, ¿no? Es que la paja funciona como la varilla en la construcción convencional. El, el, la paja ayuda a entretejer y que no se rompa el adobe. La realidad es que las comunidades pues trabajan con lo que quieras. Ahora que estuvimos viendo adobes viejos en Juárez que han recuperado estos amigos, em, es muy bonito porque como que hay una arqueología ahí, te van contando una historia. Si te pones a prestar atención a un adobe viejo, eh, les ponían paja, les ponen carrizo del lado de los ríos. Mucha gente dice que la mejor paja para el adobe es la paja de trigo. ¿Por qué? Porque es paja hueca. Entonces, eso le da una fortaleza estructural, se dice mejor que otro tipo de pajas. Se le pone estiércol, el estiércol de caballo. Dicen que es mejor que el de vaca. Yo una vez tuve oportunidad de hacer unos adobes con estiércol de camello, porque conocí una persona que tiene camellos en Texas y le pedí que no se quiera, pero nada más era un experimento. También he visto adobes antiguos en regiones que casi no llevaban paja y que ni siquiera los cribaban. Ahora la gente criba el barro para echar en las gaveras y hacer batir su soquete y ponerlo en los adobes, pero también yo creo que es una evolución también con las herramientas. Por ejemplo, yo cuando hago adobes de muchas cantidades, utilizo una mezcladora. Me resistía yo durante muchos años, pero ya cuando tienes que hacer cantidades de 300 adobes diarios o más, pues te ayudas con esa parte de la tecnología, aunque todo lo demás se haga de manera tradicional, ¿no? Hay gente que utiliza retroexcavadoras para ir a echar el soquete en Nuevo México eso es muy común, que lo echen así en largas tiras. Nosotros todavía lo hacemos en gaveras de 2, 4 agaves al mismo tiempo. eh, Utilizamos cuadrillas de 4 o 5 personas, 2 personas en la mezcladora, 2 personas haciendo adobes, 2 o 3, dependiendo, ¿no? Porque también te tienes que rotar ya que te estás agachando todo el tiempo. Sandro, no sé si hay alguna diferencia en costos entre una casa tradicional que se construye con material cementos y una de adobe? O sea, estoy entendiendo que, pues bueno, usted tiene que pagar el banco, Ujú. la mina, el hacer los adobes y luego la construcción, ¿no? Más o menos cómo está esa paridad entre si es más económico o más o sale igual que una casa tradicional, bueno, moderna, ¿no? Las que Ujú. tenemos ahora, ¿no? No tradicional. Mira, esa es una muy buena pregunta. En, por esta cuestión de los impuestos de adobe en donde vivo, pues se volvió prohibitivo que la gente construyera casas nuevas de adobes, ¿no? ¿Quién va a pagar un impuesto más de propiedad del 57% más? Entonces, durante muchos años, nuestro trabajo se ha eh, reducido, si lo quisieras poner, o está más limitado a hacer 2 cosas, a hacer adobes y a hacer acabados, a restaurar las casas con acabados de tierra y con cal. El último trabajo que hice, hicimos una casa que habíamos hecho de acabados de tierra, eh, los hicimos de nuevo de cal. El último proyecto que estábamos por hacer fue en Matatlán, en Oaxaca, y nada más para darles una idea de costos, ¿no? El millar en Oaxaca se lo compramos en 25,000 pesos.
puesto ya en el terreno. Y en Ojinaga, un millar se vende a 11,000, 12,000 pesos. Yo digo que esos costos tienen que ver un poco con la gentrificación que existe en Oaxaca. Em, el trabajo con la construcción de tierra se está valorando y se paga mejor. Yo creo que si se considera eso, el costo de una casa de tierra a una de construcción convencional va a ser el mismo y si no, hasta un poco más elevado porque es trabajo artesanal. Y Sí, yo creo claro. que ujú, También estaba platicando con un amigo arquitecto y me estaba diciendo que, bueno, estas casas, nuevas casas ya, ¿no? De adobe, ya contemplan también los cuartos fríos para no tener refrigeradores en casa. O sea, estos cuartos fríos que te mantienen todo así como lo tenían en otros tiempos, ¿no? Que podía guardar la carne, el queso, la leche, la longaniza, dentro de la casa, pero siendo cuartos fríos. Esa es una, y también, pues bueno, que se convierta en una casa totalmente sustentable, porque ya es una casa planeada con un diseño con un que, diseño. pues, bueno, ya tienen baños secos, además, y con esos baños secos, pues, bueno, también se trabaja más adelante la tierra, se hidrata la tierra, para la siembra ahí de árboles, los desechos, pues sí, los orgánicos de la cocina, que también se trabaja ya para hacer la composta y sembrar las hortalizas, el agua donde uno se lava las manos en los baños, pues bueno, ya está dirigido el tubo, porque se están ocupando ya, ¿cómo se dice? Líquidos para la limpieza, los shampoos, los jabones, tanto de baño como para la ropa, pues más sustentables, y el agua con el que se lavan las manos en los lavabos, en la que sale de la regadera, se conduce hacia los jardines. Entonces, pues bueno, ya viene aquí una planificación en la arquitectura. Entonces, pues bueno, yo creo que a todos sí nos gustaría tener ya una casa de adobe, ¿no? Con sus tejas de barro, y con sus patios con plantas que se están nutriendo, que están recibiendo agua de un agua que no estamos contaminando. Ujú. Sí, ya Pues estos diseños de permacultura con las casas, integrados con la casa, son maravillosos, ¿no? Yo creo que en los 80s, cuando empezaron a trabajar con el diseño pasivo solar, eso, ¿no? Cómo absorber en la construcción, en el inmueble, la energía que transmite el sol para que la casa lo absorbiera, que lo absorba y lo suelte durante la noche, son unos beneficios padrísimos, ¿no? Yo he estado en casas así diseñadas de esa manera y te paras en la mañana junto a las paredes y sientes, ¿no? Como sin necesidad de calentadores, cómo el calor emana de las paredes, ¿no? También lo he visto en diseños que vienen del Medio Oriente. La viejita con la que yo aprendí, con Simone Swan, ella estudió en los 70s en Egipto con un arquitecto muy famoso que se llama Hassan Fati. Y en ciertas zonas de la casa hay ventanitas que son muy hermosas estéticamente y la abres de un lado de la casa y abres la otra y eso crea un canal una corriente que te enfría todo el clima de la casa, sin gastar nada energía fotovoltaica o electricidad regular, ¿no? Entonces, eso hay una maravilla. Les súper recomiendo, les voy a que vean un website que se llama www.eartharchitecture.org. Lo maneja un amigo mío que se llama Ronald Rael, que da clases de arquitectura
en la Universidad de Berkeley, y él es del sur de Colorado, de un pueblito que se llama San Antonino. Él es adobero tradicional, pero también se ha permitido eh, experimentar con estas impresoras de 3D, y hace unas cosas fabulosas. Y acaba de reactivar su website. De verdad se los recomiendo. Ustedes pueden ver proyectos actuales de muchísimos países del mundo. Se pueden meter a ver cosas de China, de Colombia. eh, Se los dejo de tarea. Ok, ok. Bueno, voy a leer los comentarios ya para Ujú. cerrar el espacio. Te preguntan, María Antonia, dice, yo tengo un proyecto de construcción de temazcales para rescatar y sanar con los saberes ancestrales. ¿Hay un adobe especial o se puede trabajar para los temazcales? Yo pienso que sí. No es de que haya un adobe especial, yo creo que el diseño. La mayoría de los adobes o temazcales que yo he visto que se construyen eh, últimamente son de ladrillo. Em, Cuando son de adobe, conozco un par de personas que tienes como hay este cambio de humedad, ¿no? Adentro, ¿no? De evaporación. Tienes que estar con un trabajo muy constante de estar al pendiente de las grietas que se puedan construir en el domo, porque generalmente los temazcales están construidos aparte de domos, que es como la parte de arriba de una esfera con diferentes peraltes. Em, pero si están interesados en ese tipo de asuntos, también tengo muy buena relación con maestros bovederos de diferentes partes de México. Muchos en Jalisco, en Oaxaca, también hay una cuna de bovederos muy buenos. Sí, creo que tienen una página en Facebook y ellos se especializan. Nosotros experimentamos una vez para una bóveda pequeñita, para un eh, temazcal, y lo que se hizo fue poner eh, más paja de la debida, y lo que aprendimos es que esa humedad no fue muy benéfica. Entonces, y nada más fue por un experimento con un amigo en Texas que quería construir un. Ok. Bueno, te pregunta Yunem, si, ¿de dónde es originario el adobe? Uf. Hmm. Pregunta de los 64.000. Es que mucha gente dice que el adobe lo trajeron los españoles, ¿no? Hay esa parte de la historia. Mucha gente dice que el adobe tiene orígenes del Medio Oriente. Pues las estructuras de adobe más antiguas que hay, creo que hay unas bóvedas, esperemos que todavía existan, en Irán, unos vestigios. Por ahí tengo un documento. Creo que están fechadas como eh, 3.000 años de antigüedad. Em, Hay un documento de un señor que se llama Michael Moquin. Era un diario, un journal increíble que se publicaba en los 70s y 80s en Nuevo México. Este señor era, ¿cómo se llama esta ciudad en la frontera de Coahuila, frontera con Piedras Negras? Era por ahí. Le encantaba el adobe y se ponía a investigar. Se publicó un artículo que por ahí tengo de una parte en el Three Corners, que es frontera de Nuevo México, Idaho. Son 3 estados en una parte de Estados Unidos. Hay investigaciones arqueológicas y esto es mucho antes de los españoles, de estructuras hechas
no saben cómo llamarlas, pero son estructuras lineales que se hacían con ladrillos sin formas, los esculpían. Entonces, yo diría que está presente en ambos continentes. Yo creo que en América y en el Medio Oriente ha estado por miles de años. Voy a buscar lo tengo en mi computadora, pero las fotografías que ponen en ese documento académico es increíble, ¿no? Ves como la evolución de cómo hacían estas paredes, eh, partieron o separaron algunos, no había formas de madera, nada más y algunos les llamaban hasta turtle adobes, ponían el barro así, lo ponían en sus rodillas para moldarlo y ese pedacito de tierra seca, poco a poco o medio seca, lo iban subiendo o conectando, entretejiendo uno con el otro. Y la verdad, o sea, yo no pienso que venga de los españoles, creo que ya existía eh, algo aquí anterior con la construcción con tierra y lo del lado de Arabia Saudita, Irán, Irak, todo eso, Afganistán. También hay una cultura con el adobe de miles de siglos. Tengo amigos que trabajaron allá como periodistas en la guerra de Afganistán y me contaron que había también en el norte de Marruecos, ¿no? Hay ciudades enteras construidas con adobe. Hay una que les sugiero, me encantaría que lo googlearan, en el norte de Yemen. Son dos ciudades en Yemen y otra que es muy parecida en Marruecos. Eh, Pónganle, se llama, creo que Jasmine, la ciudad, pero si le ponen Oldest Adobe City in Africa, Yemen, perdón, me sale lo pocho, le ponen ciudad más vieja de adobe o de construcción con tierra en Yemen, y son edificios de 7 u 8 pisos de altura y están pintados con cal. Y creo que tienen como 900 años de antigüedad esas ciudades. Y la gente todavía vive. O sea, presente, están habitados. Este, te dice Eduardo, saludos a Sandro de Ciudad Juárez, un gusto estar compartiendo espacios con él y su equipo. Si hay Ay, alguien cerca de Juárez y gusta que colaboremos y compartamos trabajo e información, avísenme. Pueden encontrarnos en Facebook como el Cártel de la Tierra. Pili de Omitlán dice, muy interesante el tema, felicidades por rescatar el adobe y concientizar a la gente. ¿Nos podría repetir el nombre de su amigo que tiene la exposición en Ciudad de México? Es Rafa Esparza, comentaste, ¿no? no, él es un artista chicano de East LA que trabaja el adobe como medio. Ha utilizado el adobe de diferentes maneras como artista plástico y él se llama Rafa Esparza. Si lo buscan en redes sociales, de hecho acaba de tener, se me hizo bien interesante, tenía dos exposiciones simultáneas en la Ciudad de México. Que tiene ese Millennium Falcon hecho de adobe en Bellas Artes y acaban de cerrar la semana pasada la exhibición en el Anahuacalli. Y lo que hicieron, hizo unas formas muy raras donde se interpretaba como que las piezas arqueológicas que hay dentro del Anahuacalli salían de sus espacios formados de tierra y salían de los nichos o donde están. A mí me encanta su trabajo de él. Ahorita va a haber una exhibición, se hace el 27 de junio la inauguración en el Museo de Arte de Taos, Nuevo México. Juntaron a como 8 artistas muy mujeres y hombres que trabajan el adobe como medio. Les voy a recomendar a otra
que se llama ella Joana King López. Búsquenla en Instagram. Y ella también es de Albuquerque, también es de Nuevo México y hace unas cosas increíbles con los acabados de tierra, con las formas que hace y cómo meten este material al espacio de la galería. Joana King López se llama ella. Gracias, Sandro. Voy a leer ahora los comentarios que están en Facebook. Orlando Araque, querido maestro. Saludos a todos desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Y dice, muy interesante presentación. La arquitectura de Adobe es un tema que debemos dar a conocer, especialmente a las nuevas generaciones, como elemento identitario que forma parte del espíritu de muchos lugares. Sí, efectivamente. Saludos a Clarita Paz, guardiana del Geoparque de Mineral del Chico, que está del otro lado allá, viéndonos desde Facebook, porque luego falla un poco la señal y no se pueden conectar al Zoom. Sí, claro. Saludos, José Alfredo, muchas gracias. Laurita, muchas gracias. Salvando las abejas, saludos, Mario. Arel, saludos, buenas noches. Corina, Oli, Cori, qué gusto que estés aquí con nosotros. Nuestra querida amiga María Luz, María Ruiz, y que ella también está en el Comité Técnico Científico Asesor del Geoparque. A ver, voy a leer otro de Orlando. Dice, el lugar de Texas objeto de la presentación cuenta con un plan de gestión patrimonial que promueve la conservación de los saberes ancestrales relacionados con la arquitectura de adobe. Y los poblados del Geoparque Comarca Minera cuentan también con planes de ese aspecto. Todavía no. ¿Qué opinan de los planes de gestión patrimonial? No, súper necesarios en todo. Pero bueno, ahorita que nos diga Sandro. Joaquina Zaragoza, muy buenas noches, saludos. Adri, muy buenas noches. Dice Orlando, la presentación me recuerda el programa español de las escuelas taller, que bajo el lema aprender trabajando, trabajar aprendiendo. Capacita jóvenes desempleados mediante la restauración y recuperación del patrimonio histórico y cultural. Creo que un programa de ese tipo ayudaría en la conservación de la arquitectura de adobe y con el apoyo e incentivo, por supuesto, de los gobiernos locales. Sí, pues muchas gracias, maestro Orlando. Clara Paz, ¿podría repetir el sitio web, por favor, Sí. de cuál fue? Ajá. Se llama www.earth, como tierra en inglés, eartharchitecture.org. Ok. Tienen un acervo maravilloso de arquitectura de tierra de todo el planeta. Puedes buscar proyectos de África, de todos lados. Les recomiendo muchísimo que vean proyectos en China. No van a creer lo que hacen con el tapial, con la tierra comprimida. Ok, vamos a buscar más información, porque ahorita sí nos has compartido mucho y lo vamos a ir revisando. Clarita dice, Paquimé, en Chihuahua, fue una gran ciudad con arquitectura de tierra. Uh-huh. Pues bueno, hemos llegado. Paquimé es hermosísimo, es preantes de los adobes. Yo les quería mencionar algo rapidísimo antes de despedirnos, de cómo se pueden dar las sinergias cuando le rasca uno con estas cosas de las adobes. Ahí en uno de los saludos mencionó Eduardo que nos saludaba desde Ciudad Juárez. Ellos, los amigos del Cartel de la Tierra, nosotros estamos comenzando a masticar ideas para construir unas cocinas de tierra
en albergues del lado de la frontera. Vi su posting en redes sociales en Facebook, tuvieron un conversatorio eh, en un inmueble que es una ocupa en Juárez, que se llama Colombia, Colombia con X. Y fui a platicar con ellos porque Eduardo iba a dar dio un taller de cómo recuperar los materiales. Y estuve viendo sus publicaciones, cómo iban, recuperaban azulejos, recuperaban adobes viejos. Me presenté un día el sábado, viajé desde mi casa 4 horas, crucé del Paso, fui a Juárez, platicamos de lo que está pasando con los adobes y en ese momento que salimos a ver los adobes que estaba recuperando afuera, pasó un señor y le preguntó a Eduardo que si necesitaban ayudar moviendo escombros. Y le dijo, no, al revés, lo que necesitamos es que nos traigan adobes viejos. Entonces, de esa interacción, Eduardo tan amablemente ya nos ofreció la ayuda, ¿no? Con ese señor que llegó a ofrecer el transporte de escombro, nos salió, pudimos resolver de cómo obtener el material para construir la cocina de adobe para un albergue. Y dentro de todo eso, Raúl nos hizo el favor de conectarnos con una arquitecta de Pachuca, eh, con Rosario, que ella se dedica especialmente a construir y a diseñar este tipo de cocinas y ya se plantó la semilla. Entonces, yo sí los invito que observen, ¿no? Esa clase de cosas, porque ahí está las ganas de trabajar con la tierra, de recuperar espacios, de crear comunidad, de sacar ese conocimiento que ha estado invernando o dormitado a flote a la superficie, crear interacción en las comunidades. Hay tantas cosas tan bonitas que suceden alrededor de la construcción con tierra. Claro, sí, pues bueno, ya que mencionaste a Rosario, decir que Rosario es la arquitecta que, si algún día aquí los compañeros que nos están viendo tienen la oportunidad de visitar, yo creo que también ya la han visitado, las cocinas tradicionales de las cocineras de Santiago de Anaya, de Doña Porfi, Claudia, no, Claudia. Pues bueno, fue Rosario la arquitecta que trabajó el tema ahí sustentable con sus cocinas y que quedaron muy, muy, muy lindas. Y ahora, pues bueno, ya se hizo acá un vínculo con Sandro, con el otro equipo para trabajar allá otro tipo de arquitectura, otra arquitectura, ¿no? Hasta allá. Bueno, pues hemos llegado al final de este seminario. Hoy nos extendimos un poco, pero bueno, una desveladita nada más. Sandro, tenemos para ti un reconocimiento. Muchas Oh, gracias por compartir con nosotros esta plática. Yo sé que siempre andas muy apurado y el tema también de la señal de internet, que no se podía y entramos un poquito tarde, pero pues bueno, son estas cosas que pasan con la tecnología. claro. Eh, pues nada, tenemos para ti este reconocimiento que dice: el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera otorga el presente reconocimiento a Sandro Cánovas por impartir en el Seminario Virtual Permanente de Guardianes del Geoparque la charla Defendamos los Adobes. 19 de mayo de 2026, firma el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, responsable científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Pues muchas gracias, No, Sandro. muchísimas gracias. Un honor Enviamos contarles un historias de los adobitos en la frontera. No, pues muy, muy interesante. Siempre es bueno tener también, sacar el pensamiento de lo local y irnos a ver qué es lo que está pasando alrededor también de nosotros y cómo podemos aprender desde otros espacios Unos de para otros. aplicarlo en nuestro territorio, ¿no? Muchísimas gracias. Chicos,